que es ahora cuando vamos a hablar de yoga. Sí, y además muy interesante porque es un apartado del yoga que quizá muchos de ustedes desconocen, que es la educación orgánica. Hoy María Almagro, desde Más Yoga, nos acompaña para hablarnos de esta charla que se dará el próximo 23, o sea, el Día Mundial del Yoga, creo que es el 21. Exacto. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Y el 23 qué vamos a hacer en el aula de ámbito cultural del Corte Inglés? Sí, pues en esa aula de la Gran Vía voy a hacer una conferencia de 7 de la tarde a 9. Bien. Entonces aquí en esta conferencia voy a hablar de lo que es educación orgánica y la importancia de conocer y de cuidar el cuerpo. A veces vamos demasiado rápido y es normal, nos dedicamos a otra cosa o estamos con nuestra atención quizás en otro lugar. Entonces, saber la importancia que es de la higiene corporal, de su cuidado, sin necesidad de esperar quizás a que te duela el cuerpo, sino antes, por placer y no por dolor o por deber, sino por placer, pues conocer el cuerpo, saber cómo es la respiración, cómo es su movilidad para que tengas salud, cómo puede afectar pues, desde el comer bien o nuestro estado anímico a la digestión, ¿no? Bueno, voy a hablar en general del cuerpo, para que el cuerpo esté saludable, sus principales sistemas son la columna vertebral, son el aparato digestivo y el sistema nervioso. Voy a hablar acerca de eso. Luego voy a ir introduciendo cómo las emociones pueden afectar al cuerpo y el modo de pensar. Anda, que eso no es importante. Esas emociones que atraen enfermedades o las repelen, ¿no? Sí, la emoción es una energía muy fuerte en el cuerpo. Es un impacto corto, intenso, y por regla general se siente en la zona abdominal, en la zona del vientre bajo, y las emociones son aprendidas. Por lo tanto, las emociones son modificables, se aprenden en los primeros años de edad. Cuando sentimos que tenemos una emoción, que son las emociones básicas, ¿no? Están reducidas, ¿no?, a un campo, y vemos que tenemos una reacción fuera de lo común que realmente, digamos, nos está llevando fuera de nuestra naturalidad, puede trabajarse. Después de esa emoción corta e intensa, lo que pensamos de esa emoción es un sentimiento. El sentimiento es más suave, alargado en el tiempo y se siente en toda esta zona. Y afecta a nuestra movilidad, afecta a nuestro modo de ver el mundo, afecta en general a todo el organismo porque el pensamiento y la emoción es una energía que vibra muy fuerte en el cuerpo. O sea, desde pequeños deberíamos educar a nuestros hijos. Esto es complicado, ¿eh? Porque si ya es complicado educar a un niño, estábamos hablando hace poco con Jesús Costa, el presidente del colectivo No Te Prives, después de la terrible tragedia ocurrida en Orlando, y él nos decía, es todo básico, educación, educación, educación. Si ya tenemos que educar a nuestros hijos en valores, ¿cómo educar en emociones? Pues es muy fácil, es muy sencillo, porque es sencillamente enseñarle a los niños y a las niñas qué es la conciencia orgánica y la educación orgánica, y es el estado natural del cuerpo, saber cómo es tu respiración abierta, saber emocionalmente, cuando tú enseñas a los niños cómo son las emociones y cuál es su estado de estar bien, cuando lo pierden, lo reconocen. Para mucha gente, cuando está adulta, por ejemplo, si se ha crecido y siempre corre, venga, corre, vístete, vamos para aquí, vamos para allá, no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, se va colapsando el organismo del estrés. Sí, el estrés psicofísico en los niños existe, porque vivimos desnaturalizados. Entonces, muchas veces la persona cuando llega a la edad adulta no sabe distinguir cómo es cuando yo respiro bien, cómo es cuando yo me siento bien, o qué es lo que a mí me hace sentirme bien de actividades o de cualidad que pueda tener, ¿no? Cuando el organismo está en su estado natural, todo eso se ve, sin necesidad de ponerte a leer muchas cosas ni aprender nada, lo sabes. ¿Sabes? ¿De esto también hablarás el día 23? Sí, claro, hablaré de todo eso. El cuerpo, conforme va creciendo, pues a veces se desnaturaliza. Y el vivir la experiencia de conciencia orgánica o de tener una educación orgánica es simple, es muy simple. Para eso antes hay que hacer una previa educación y realmente cuanto antes se haga es más sencillo para la persona. Se puede hacer luego perfectamente en la edad adulta. Y esto lo digo porque tenemos la costumbre, fíjate qué curioso, de estar regular a estar bien o de estar mal a estar regular. Y a veces cuando estamos bien hacemos cosas extrañas, tenemos un autosabotaje,
Sí, sí, muchas veces cuando estamos bien, digamos que estamos tan bien que hacemos cosas que vuelven a llevar al cuerpo a quedarse como colapsado. Estoy tan bien que en vez de un plato, en lugar de un plato, me como 3. O estoy tan bien que me voy a ir a correr y luego me he cansado mucho, ¿no? O sea, es como castigarnos, A veces no nos damos cuenta. pero eso sí. también quizás sea la cultura judio-cristiana, ¿no? Pues podría No sé, ser. es la educación que hemos recibido. Podría ser una parte de la educación por un exceso de esfuerzo, podría ser una parte de una educación donde no sabemos estar activos y calmados. La mayoría de personas para estar activas requiere de un estrés negativo, porque hay un estrés que es positivo. Si la persona tiene el estrés positivo y sabe estar calmada y activa, es estupendo. Muchas veces la persona al relajarse o al mantener una actividad, digamos, constante, necesita un estímulo que le estrese. Y eso no es natural. Lo natural es aprender a saber estar activos y calmados. Y eso hace que sepamos cómo somos, porque necesitamos una retroalimentación constante de estímulos porque no tenemos bien reconocidas las emociones. Necesitamos constantes subidones de cosas. Sí. Por eso cuando estamos bien, puede aparecer un estado de calma y de interiorización y de suavidad, intimidad. De paz. Sí, sí, sí. Y si no tenemos costumbre de reconocerlo, realmente tenemos con eso con una lucha. Y de pronto, ¡zas! María, ¿a qué edad recomiendas que una persona empiece a practicar el yoga? Esta práctica o esta disciplina se puede practicar a partir desde niños, desde los 6 y desde los 7 años. Se puede practicar en los niños, se hace de forma distinta, con juegos, con canciones. Evidentemente se les enseña a pensar por sí mismos, a hacer las cosas por sí, a generar confianza. Muy sencillo, ¿no? Y por juegos. Luego ya la práctica de yoga en los adultos tiene una parte más profunda y que se le invita ya a la investigación y a la indagación para que la persona aprenda a pensar por sí misma. ¿Y todo, en más yoga es posible hacerlo todo? Los niños, los mayores, aquel que llega con ese... Necesito desbloquearme. Exactamente, ¿En lo más que yoga se lo va hacemos haciendo para los adultos es llevar el organismo a su estado natural por medio del movimiento, que afecta a todos los tejidos, a la musculatura, a la postura ósea, y luego también es muy bueno porque equilibra a nivel hormonal y del sistema nervioso. Luego en los niños, a partir de septiembre, habrá clases que se harán de yoga con mamás y niños para generar una unión de confianza. Y luego también la parte de yoga para niños, que será una persona que esté especializada en eso. Muy bonito. Bueno, en septiembre es que hay muchas novedades, María, que quiero que me dé tiempo a contarlas todas. Tenemos el Congreso Conciencia Orgánica, será el 17 de septiembre. Exacto. Lo hacemos un sábado en Murcia, en pleno centro. Tenemos el Museo de Molinos del Río, que es el museo que está justo enfrente del ayuntamiento, justo enfrente de la Sardina. Sí, el Museo del Río, tan Sí, bonito. es precioso. Entonces ahí hay una sala con una grada bajo una cúpula y luego tenemos una sala para hacer actividades y toda la terraza, que podemos hacer ejercicios de respiración al aire libre en pleno centro de Murcia. Y este sitio, bueno, van a acompañarme distintos especialistas de la medicina, de la psicología, y será por la mañana toda la parte de conferencias por parte de los expertos y por la tarde actividades para hacer, porque no se puede quedar solo todo en la cabeza. Tenemos que movernos y llevarlo al cuerpo. La cantidad de cosas que nos está preparando María Almagro desde Más Yoga y la cantidad de cosas que tenemos que escuchar, porque para empezar esa conferencia que darás, esa charla sobre educación orgánica, entender el concepto para adentrarnos en qué es la educación orgánica. Sí, es exacto. importante. Es que desde pequeño lo que hablábamos, está muy bien trabajar las emociones y hoy día en algunos colegios solo se practica yoga, se enseña a los niños a hacer meditación. Hay algunos expertos, porque, por ejemplo, muy conocido Daniel Goleman, ¿no?, que habla de la inteligencia emocional y de la importancia de trabajarla en los colegios. O hay una persona que trabaja con él, que es una francesa, Linda Lantieri, que ella hace prácticas de yoga dentro de los colegios y de meditación en los niños, creando el Rincón de la Paz, para que sepan solucionar, tener un espacio donde no hacer nada. Porque no nos solucionamos porque no hacemos, o sea, porque no paramos. ¿A qué te refieres cuando dices no hacer nada? Cuando el cuerpo tiene un conflicto, y es normal tener conflicto porque somos humanos,
A lo mejor un niño pues, ha tenido un enfado o le ha sucedido algo, ha tenido alguna pérdida. Cualquier niño, desde que nace hasta que se va configurando su cerebro y va siendo mayor, suelen tener silencio, no están condicionados, tienen espacio en el cerebro. O sea, quiere decir que tienen pensamientos y espacios de silencio. Todos los niños con 5, con 6 años tienen espacios de contemplación. Por eso es algo completamente normal en los seres humanos. ¿Y luego nosotros lo vamos perdiendo con el tiempo? Lo vamos perdiendo porque tenemos una hiperestimulación de los sentidos, ya que los sentidos no son fiables, porque los sentidos los tenemos condicionados, tenemos los sentidos hiperestimulados. Y eso genera una hiperactividad en la persona que le dificulta el ir hacia adentro, le dificulta el parar y el solucionarse, porque la inteligencia del cuerpo, que es inimaginable, especialmente actúa en la pausa. Sepas tú o no, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Una vez que reconocemos nuestro cuerpo, ¿tendríamos menos problemas de enfermedades, de tener que tomar la pastillita para dormir? Inimaginable. ¿Verdad? Inimaginable. ¿Tú notas cuando iba a decir pacientes, fíjate, pero prácticamente, fíjate, los practicantes que acuden a Más Yoga, tú notas el antes y el después y te lo comentan y te dicen, María, pues mira cómo era mi vida antes y mira ahora lo que hago. Lo nota todo el mundo desde la primera práctica. Mucha gente viene a practicar yoga, trabajamos y a lo mejor vienen del trabajo o vienen de casa. Y desde que entra la persona hasta que sale, la expresión de su cara, sus ojos, cambia. Yo estudié con una persona que me comentaba o nos comentaba de hacer un ejercicio muy bonito, que es que en las prácticas de meditación podíamos ir haciendo fotografías para ir viendo cómo se iba cambiando el rostro, eliminando toda la tensión, incluso cualquier rasgo de miedo o de violencia. Tras la práctica de meditación y de interiorización, se iba transformando el rostro, que es la expresión no solo de nuestro cuerpo, sino una expresión del alma, ¿no? Según dicen. Entonces, todo eso se va trabajando y sí que es cierto. A la practicar yoga vienen, como decíamos, desde personas que pueden tener una dolencia de la columna vertebral o hay estrés o hasta personas que no les pasa nada, que vienen a conocerse, porque es maravilloso. Y para ambas personas existe una evolución, porque de lo que nos conocemos a lo que podemos ver de nosotros, hay muchísimo. Un abismo. Pero imagino que también en la mayoría de los que acuden al yoga hay un denominador común. Es que llegan un momento en su vida que dicen, hasta aquí, tengo que buscar la solución a mi, yo qué sé, miedo, fobia, bloqueo, estrés, no sé. Es lo que hablábamos antes. Hay una parte de personas que están acostumbradas de estar bien a estar regular, de estar bien a estar regular. Y cuando están bien y van a estar muy bien o van a estar de forma excelente, se le va la cabeza, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque yo le llamo sostener la vida. O sea, cuando la persona sabe sostener la vida y sabe sostener sus propias sensaciones, sabe sostenerlo todo, puede avanzar. Si la persona no ha trabajado sus emociones, no sabe sostenerlo y va hacia atrás. Porque al ir hacia adelante se pone demasiado nervioso y... Qué bueno. Aprender a sostener la vida. Qué bueno, qué bonito eso, María. Sí, es que realmente es eso, la vida va creciendo y cuanto más podemos sostenerla, más la vida se va abriendo en el cuerpo, se va abriendo en el organismo. Entonces está esa parte de personas que llegan a un momento en que dice, ya me toca, lo siente profundamente, esto no puede seguir así, ¿no? Y luego hay otra parte de personas que no les sucede nada, sino que sencillamente tienen conciencia, que hay personas que tienen de forma innata una sensibilidad abierta desde el nacimiento y que quizás no se ha cerrado. Entonces esas personas que tienen esa sensibilidad innata abierta tienen una capacidad de interiorización y de visión clara y saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Bueno, pues recuerden, el próximo día 23, ¿qué cae el 23? El próximo día 23 es jueves. El jueves. Por la tarde, de 7 a 9. Es completamente gratuita la charla y también el congreso es gratuito. Entonces puede venir cualquier persona. Para la conferencia no hay que tomar nada, sino sencillamente venirte un poquito antes para tomar el asiento. Claro. La sala hay una capacidad de unas 60 personas. Y luego, pues para el congreso tenemos entre 100 y 120 plazas, que eso sí hay que pasar a llevarse un acceso para una entrada.
Pero es totalmente gratuito, ambas Sí, cosas. sí. La conferencia que la tenemos el día 23, que es el jueves, claro, el jueves antes de las elecciones. Ujú. Un político debería hacer también yoga estos días, Sí, le que vendría bien. están alteradísimos. Sí, alguno conocido. Sí, ¿verdad? Y practican yoga. Bien. Sí. Y ya después, bueno, más adelante, yo te invito a que cuando se acerque septiembre vengas y nos hables más sobre este congreso muy interesante para todos los murcianos y además totalmente gratis, cosa que agradecemos bastante, María. Yo agradezco también muchísimo la oportunidad de venir aquí a hacer estas entrevistas y la comunicación para que esto realmente se conozca y forme a ser parte de algo completamente natural de la vida cotidiana. Pues así es lo que vamos a intentar, el aprender a sostener la vida. Me gusta mucho a mí esa frase. Gracias y buenas tardes, María. Gracias. Desde Más Yoga.